Muchas gracias, Marco, y gracias a todos los que nos acompañan a esta hora, ¿cierto? Un viernes. Gracias por la invitación. Como dice Marco, yo trabajo en el Hospital San Vicente Fundación, ya todos lo saben, y en la Universidad de Antioquia actualmente. Vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Vamos a hablar hoy de enfermedades de Kienbock, algunos temas relacionados con el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento. Entonces, rápidamente, los cuadros de osteonecrosis avascular primaria y las consecuencias que estos cuadros generan en cualquiera de los segmentos óseos siempre tejen alrededor diversas etiologías, ¿sí? Unas mucho más arraigadas que otras, pero realmente ninguna de ellas da una solución concreta a la génesis de esta patología y por lo tanto el tratamiento también es un poco, si se quiere, errático en ocasiones. Hoy por hoy sigue siendo materia de estudio y la necrosis avascular del semilunar o la lunatomalacia, como fue descrita inicialmente por el radiólogo austriaco Robert Kienbock, ya hace 110 años, hace entonces referencia a esta lesión en el hueso semilunar, una lesión de la vascularización de este hueso que conduce entonces a una alteración importante de su estructura anatómica y por ende de la función de la muñeca, ya que todos los huesos a nivel del carpo siempre están en una íntima relación y en armonía y la biomecánica se altera siempre que uno de ellos tiene algún tipo de lesión. Desde inicios muy tempranos de la enfermedad, ¿cierto? Con solamente algunos cambios en los tejidos blandos que no se perciben en las imágenes de radiología, ¿cierto? Y que se relacionan con un proceso inflamatorio alrededor de la necrosis avascular del hueso, esta enfermedad va progresando hasta generar una alteración de la morfología del hueso propiamente dicho y de los componentes osteoligamentarios alrededor del carpo y por ende altera la biomecánica. En su momento, Robert Kienbock atribuía la etiología de esta enfermedad a un trauma repetitivo sobre la zona donde ingresan los vasos. Y esto fue lo que generó una hipótesis alrededor de esto relacionada con la isquemia y la posterior necrosis. Ese trauma repetitivo hoy en día sigue siendo también uno de los pilares de la etiología y de hecho en algunas profesiones con traumas axiales repetitivos se ve con alguna frecuencia este tipo de enfermedad. No hay certeza entonces del impacto real que tienen todas estas variables en la etiopatogenia, unas más que otras, ¿sí? Pero existen hipótesis alrededor de cada una de ellas y están relacionadas más que todo con la varianza ulnar, una variabilidad anatómica en la vascularización, una variabilidad en la anatomía misma del hueso, que tiene 3 tipos, y los cambios a nivel de la presión intraósea. Estas son las variables o los elementos que con mayor frecuencia se ven relacionados con la enfermedad de Kienbock. Entonces hay que profundizar en algunos aspectos anatómicos e incluso biomecánicos para tratar de entender un poco más la etiología de esta enfermedad. En algunos estudios, desde el punto de vista epidemiológico, se logra determinar que es más frecuente en hombres que en mujeres y que hay un pico de edad entre los 20 y los 40 años, no queriendo esto decir que no se encuentra en pacientes más jóvenes y de pronto de mayor edad. Usualmente en la mano dominante y de ahí de pronto la relación con algunas actividades de trauma repetitivo, con una incidencia menor de 5 por cada 10.000 personas y una evolución más o menos de 1 a 5 años. Esta es una enfermedad que va progresando lentamente. Y entonces en relación con la anatomía macro, las diferentes variantes del semilunar, sabemos que tiene entonces 4 superficies articulares que no son el sitio de entrada de la irrigación principal, entonces ya estamos ante una desventaja, porque esto quiere decir que tiene una poca irrigación que se torna valiosa, ¿cierto? Y que no es en realidad un recurso renovable para este hueso. Hay una cara proximal para el radio, que está en la fosa lunada, una lateral para el poro proximal del escafoides, una medial para el triquetum y una distal para el capitado. Entonces, en relación con estos tipos de semilunar, Antuña y Zapico, en el 93 proponen una clasificación en 3 tipos, que son los que ustedes logran ver acá. Unos con mayor riesgo que otro.
en relación con la anatomía. Estos son los estudios anatómicos que se han hecho en relación con la enfermedad de Kienbock. Entonces hay uno con un ángulo mayor de 130 grados, que es el que presenta el mayor riesgo de presentar necrosis, que es el tipo 1. El tipo 2 con aproximadamente unos 100 grados, que tiene un riesgo intermedio, y un riesgo menor, y el tipo 3, que tiene un riesgo intermedio. Entonces la anatomía ya empieza a generar una variabilidad en la presentación de esta enfermedad. La varianza ulnar negativa, sabemos que según los estudios parece relacionarse con el Kienbock y parece ser una causa importante. En 1928, por allá en 1928, se encontró que el 74% de una serie de pacientes con un diagnóstico de lunatomalacia tenían una varianza ulnar negativa. Entonces, desde ese momento comienza la literatura a impugnarle a la varianza ulnar una de las posibles etiologías o como causa de la lunatomalacia, ¿cierto? Y se han encontrado unos estudios, hay algo similares en otros estudios posteriormente, en el 2010 también. Ahora bien, hay otros estudios, los últimos del 2013, que no encontraron una relación entre la varianza ulnar negativa y la presencia de lunatomalacia, pero sabemos que la literatura médica está plagada de este tipo de hallazgos, ¿no? Unos que sí, otros que no, pero biomecánicamente esto sí genera un aumento de la presión sobre el semilunar. Hablando entonces de la vascularización extraósea, que es otra de las características que la literatura relaciona con la etiopatogenia del Kienbock, se ha estudiado de manera profunda la irrigación del semilunar y se describen unos patrones y unos porcentajes de estos patrones. Más o menos en el 74-92% de los pacientes de la población hay un patrón de vascularización con ingreso de los pedículos en la cara volar, en las caras volar y dorsal, perdón. Y este subgrupo tiene 3 patrones de distribución diferente en cuanto a la vascularización. Aquí ustedes logran ver, voy a ver si esto puede, sí, aquí podemos señalar, ¿cierto? Las estructuras ligamentarias, y tenemos entonces que la presencia de estos vasos volares es constante y está constituida por el arco palmar profundo, el arco radiocarpiano y el intercarpiano, ¿cierto? Y este radiocarpiano palmar está presente en el 100% de los casos, mientras que el arco intercarpiano en el 50%. Esto pareciera no tener mucha importancia, sin embargo, a la hora de establecer este tipo de patrón más la anatomía, comienza entonces uno a sumar puntos y a decir, hay pacientes con mayor riesgo que otros de tener o de sufrir una enfermedad de Kienbock. Aquí vemos los 3 arcos transversos con la vascularización dorsal del carpo, ¿cierto? El radiocarpiano dorsal, el intercarpiano y el metacarpiano. Se ha estudiado bastante esta vascularización. Ya que vemos el patrón ya de la vascularización intraósea, que también es variable. Entonces, miren que variabilidad en la anatomía del hueso, variabilidad en la vascularización extraósea y variabilidad en la vascularización intraósea. Cuando están alineados los astros, ¿cierto? Y tiene mayor riesgo en la anatomía, mayor riesgo en la extraósea y mayor riesgo en la intraósea, entonces tenemos un paciente que seguramente va a tener un riesgo muchísimo más alto de sufrir la enfermedad de Kienbock. Lo que pasa es que no sabemos quién está en esos riesgos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico no es fácil de hacer al principio y, como en toda patología, lo más importante es sospecharla. Seguro que a muchos de ustedes, cuando les llega un paciente con un dolor en la muñeca, sin trauma previo, que uno piensa enseguida, pues, de pronto una fractura del escafoides no diagnosticada hace 2 o 3 años, pero cuando no hay un trauma previo, si encontramos algo de edema, disminución de la fuerza, rigidez y el dolor, ¿cierto? Y a veces decimos, tiene una sinovitis en el dorso, a ese paciente hay que hacerle una radiografía simple, es lo primero que uno tiene que hacer, aunque en los estadios iniciales no aparecen cambios radiológicos en la imagen simple, ¿cierto? Es importante hacerlo, porque muchos de estos pacientes consultan de manera tardía y ya generan algunos cambios radiológicos. Entonces, el edema, la rigidez y la pérdida de la fuerza más el dolor son unos signos cardinales desde el punto de vista clínico. Alrededor entonces del diagnóstico están orbitando esta serie de exámenes, la radiografía simple, que es
pienso yo, que la piedra angular del ejercicio diagnóstico inicial, siempre la radiografía simple, porque no le vamos a pedir una resonancia de entrada a un paciente que tiene pocos hallazgos, que no tiene una masa, por ejemplo, ¿cierto? Tomografía o resonancia, cuando ya estamos ante una sospecha fuerte, es mucho mejor la resonancia para el diagnóstico, mucho mejor la tomografía para evaluar la anatomía del hueso y ver si hay realmente fracturas, por ejemplo, coronales. Entre la artroscopia y el artrotrack, la artroscopia es una herramienta diagnóstica, pero hoy por hoy no la usamos mucho como herramienta diagnóstica, porque existen otras opciones. En este caso, el artrotrack reemplaza muy bien a la artroscopia y nos permite establecer si existen o no algunas alteraciones en la anatomía asociadas ya a una enfermedad de Kienbock diagnosticada. Importante en cuanto al diagnóstico diferencial, perdón, no salió aquí, no sé por qué no salió acá. No salió. Bueno, yo les puedo contar. El diagnóstico inicial siempre se hace entonces con la clínica, pero entonces hay tres elementos claves, o tres patologías, no patologías, tres condiciones que lo hacen a uno pensar en un Kienbock y no es un Kienbock. Cuando hay un incremento transitorio de la densidad ósea del semilunar que se puede presentar luego de un trauma, pero que desaparece rápidamente y no deja deformidad. Entonces, cuando un paciente consulta por dolor, si la radiografía nos lleva a sospechar que hay un Kienbock por un aumento de la densidad, pues el antecedente de trauma nos debe hacer pensar inmediatamente que es un incremento temporal de la densidad y que va a desaparecer rápidamente. Ahora bien, si hay dudas, pues la resonancia nos va a ayudar a despejar las dudas. Existen algunos cambios quísticos y pseudoquísticos del semilunar con una esclerosis alrededor que pueden simular unos hallazgos similares a la enfermedad de Kienbock y fragmentaciones del semilunar mucho más raras cuando hay desórdenes en la osificación o cuando hay un lunado bipartita, ¿sí? O básicamente una no unión de una fractura no diagnosticada en su momento. Les pido excusas porque no sé qué pasó con el diagnóstico diferencial, pero son básicamente esos tres. Entonces, ustedes tienen aquí una imagen clínica con un leve edema, ¿cierto? Que se acompaña de una radiografía simple que ya muestra los cambios en la densidad. Esto solamente ya es una indicación con una clínica clara de dolor y de edema, de pérdida de la fuerza y de disminución de los arcos de movimiento producidos por el edema alrededor de esta lesión, ya nos orientan a que aquí estamos frente a una enfermedad de Kienbock en estadios pues un poco iniciales. El diagnóstico entonces por imágenes, cuando hablamos del TAC, miren que el TAC nos ayuda mucho a mirar realmente la morfología y la resonancia pues nos confirma si se trata realmente o no de una necrosis avascular y es la herramienta diagnóstica por excelencia cuando no hay cambios todavía radiológicos o no hay fracturas. Como les decía, la artroscopia nos puede ayudar, sin embargo, por temas técnicos e incluso por curvas de entrenamiento no está al alcance de todos, pero el ArtroTac nos puede orientar en relación con la presencia de fracturas, como en este caso, que logramos observar una fractura de este nivel con el ArtroTac. Entonces, en la radiografía simple, el hallazgo más precoz siempre es el aumento de la densidad. La resonancia magnética, como les decía, es el más sensible, ¿cierto? Pero no debemos confundir el Kienbock en la resonancia con la impactación ulnar. Y bueno, los radiólogos pues obviamente nos ayudan mucho en ese tema, pero tiene que haber otros síntomas previos, ¿no? Y el mismo dolor a nivel de la radio ulnar nos ayuda a orientar. En relación con la clasificación, una vez hecho el diagnóstico, sospecha clínica, radiografía simple, si no hay una resonancia, si hay una fuerte convicción, una fuerte clínica que nos orienta a un Kienbock y la radiografía no es concluyente, pues la resonancia sería el siguiente paso. Luego de que uno tiene ya un diagnóstico en firme, empiezan las clasificaciones. Como sabemos, las clasificaciones tienen variabilidades inter e intraobservador. Sin embargo, hay alrededor de la enfermedad de Kienbock dos clasificaciones importantes, una más antigua que la otra, la clasificación de Leachman, que es la que usualmente conocemos. En la tipo 1, cuando no hay hallazgos en la radiografía simple, sino solamente en la resonancia. En la tipo 2, cuando hay esclerosis y no se altera la forma, es decir, no hay ningún colapso ni ninguna fractura a nivel del semilunar. 3A y 3B,
ya presentan esclerosis con fragmentación y fragmentación con colapso, que se pueden ver acá muy bien. Y en la tipo 4, cuando hay una artrosis generalizada alrededor de la zona intercarpiana y del radiocarpiano. Esta es una de las patologías en que la clasificación podría orientarlo uno mucho en relación con el tratamiento. Sin embargo, ahora veremos cómo existen realmente más de 10 o 15 técnicas diferentes de tratamiento de acuerdo a la clasificación, pero unas se superponen a otras, de acuerdo a la experiencia de cada cirujano, pero incluso también de acuerdo a las mismas características del paciente. Les hablaba ahorita entonces de la variabilidad inter e intraobservador, y este es un artículo que habla de la confiabilidad de esta clasificación de Leishman. Entonces miren que aquí hicieron un estudio con 99 casos, ortopedistas de 10, 14 y 16 años de experiencia con 2 observaciones, y la confiabilidad interobservador fue baja y la intraobservador fue moderada. Y hay unos cambios claros, ¿no? Cambios claros en la radiografía. Entonces, la radiografía simple no se recomienda para enfocar el tratamiento, ¿cierto? Pero la tomografía que acompaña la radiografía sí nos ayuda a orientar un poco más, porque nos puede orientar acerca de la presencia o no, como les decía, de fracturas en el plano coronal o realmente de colapsos y deterioro de la articulación, que nos permite elegir entre un tratamiento y otro. En relación con los hallazgos de la resonancia, en un Leishman 1, esto es lo que ustedes logran ver acá en un Leishman 1, y en un TAC con esclerosis de Leishman 2, miren aquí una esclerosis a nivel de la tomografía en el semilunar, cuando hay un colapso subcondral proximal, pudiendo ser 3A o 3B, y cuando hay ya realmente cambios artrósicos. Estos cambios artrósicos que se ven aquí en esta tomografía son son muy evidentes también en la radiografía simple. Entonces, hablando entonces de la viabilidad del semilunar, de acuerdo al realce que tienen en la resonancia magnética, aquí tenemos 3 patrones, A, B y C, ¿cierto? En T1 y en T2. Con todos estos parámetros uno puede hablar de viabilidad del lunado, y este es un elemento importante. Cuando uno habla de viabilidad del lunado, porque entonces puede uno establecer diferencias en los tratamientos. Si es un lunado viable, de pronto hay osteotomías de descompresión que pueden ayudar. Si no es viable, entonces ya tenemos que hablar de alguna manera de procedimientos de revascularización, que son un poco más complejos, pero que estarían indicados cuando no hay viabilidad, ¿sí? Entonces, en este cuadro podemos ver, según el patrón y la intensidad, cuando está disminuido, aumentado o es variable, ¿cierto? Podemos ver si hay edema medular óseo, si hay una necrosis parcial o total, porque recordemos que al igual que el talo o que la cabeza humeral o la cabeza femoral, la necrosis de estos huesos puede ser parcial o total. El pronóstico pues será bueno, intermedio o pobre. Y cuando es más pobre, pues ya no hay viabilidad del semilunar. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 pacientes vistos en T1 y con gadolinium. Miren el realce, cómo se ve. Entonces aquí sabemos que hay un lunado viable. Aquí vemos que hay una necrosis parcial. Y aquí vemos que no hay realce y que hay una necrosis completa. Esto sí nos ayuda entonces a tomar una decisión en relación con el tratamiento, ¿sí? De acuerdo pues con la clasificación, hay estos diferentes tipos de hallazgos, ¿sí? Y pues afortunadamente los radiólogos los tenemos a la mano cuando uno olvida un poco estos hallazgos y no logra interpretarlos, pues el radiólogo pienso que nos puede ayudar bastante. Entonces, hablando de la clasificación, Bain en el 2006 habla de una clasificación que es una clasificación artroscópica, y entonces la grado 0, la grado 0 es cuando todas las superficies articulares están funcionales, no hay ninguna lesión. La grado 1 tiene una lesión en la cara proximal del semilunar. 2A y 2B tienen 2 caras. Mire que siempre que la clasificación es 2, en este caso pues tienen dos articulaciones comprometidas. Aquí la radiolunada y aquí las 2 caras del semilunar, la proximal y la distal. En la grado 3 son 3 las superficies comprometidas, las 2 caras del semilunar y la del radio. Y en la grado 4 pues vemos 4 caras comprometidas, que ya sería una artrosis más generalizada. Es una clasificación realmente sencilla, pero es artroscópica. Aunque recuerden que la
la imagen artroscópica puede reemplazarse con el ArthroTac, incluso también para esto. Bueno, entonces, aquí vemos entonces los diferentes estadios de acuerdo a la clasificación, cuáles son los hallazgos de la radiografía y la tomografía, resonancia magnética y cuál es el tratamiento. Esta es una tabla muy completa, pero aún a pesar de tener unos datos tan concretos, cuando uno se enfrenta al paciente y al tratamiento comienza a patinar un poquito porque a esto le hace falta, ¿cierto? Le hace falta las características del paciente y además le hace falta algo importante. ¿Cuáles son los síntomas y cuál es la función del paciente? No todos los pacientes con artrosis radiológica o tomográficamente importante del radio, de la radiocarpiana o de la intercarpiana tienen realmente síntomas importantes. Hay pacientes cuya articulación, a pesar de estar muy comprometida en las imágenes, no tiene muchos hallazgos. Entonces uno se vería casi que impedido para tratar de realizar algún tipo de tratamiento un poco más radical, como una fusión o una resección, ¿cierto? Sin embargo, con base en esta tabla, uno podría decir que teniendo en cuenta las imágenes de radiografía y de TAC y en relación con la clasificación, en este caso con la clasificación de Leishman, uno podría establecer un tratamiento, ¿cierto? Desde la inmovilización, pasando por los acortamientos radiales, acortamientos del capitado, que tendrán que tener en cuenta obviamente la varianza ulnar, que debe ser negativa o neutra, ¿cierto? Para uno poder hacer un acortamiento, como en la tipo 2, una revascularización, esta acá, o una revascularización, las fusiones, escafotrapecio-trapezoidea o la fusión escafocapitada, que tienen sus dificultades, ¿no? Porque siempre que hacemos alguna fusión al interior del carpo, estamos cambiando un poco más la biomecánica y esto de una u otra manera a futuro trae sobrecarga en otras articulaciones y hay muchos que dicen, hombre, este tipo de artrodesis son artrodesis transitorias porque finalmente terminan generando sobrecarga sobre otras articulaciones y esto pues conduce posteriormente a una artrodesis un poco mayor. La carpectomía es otra de las opciones, no se usa con alguna frecuencia de acuerdo a los hallazgos, porque si hay una artrosis o si, si está en la tipo 4, por ejemplo, pues no cabría hacer una carpectomía. Y la artrodesis total o la artroplastia, ¿cierto? Aunque la carpectomía proximal podría hacerse utilizando técnicas de interposición tendinosa entre el capitado y la superficie del radio, es una de las opciones. La artrodesis total parece muy radical, pero es una opción, evidentemente, cuando el paciente está muy sintomático. Las prótesis realmente no se utilizan mucho en nuestro medio, tal vez por el costo y también pues por la curva, ¿cierto? Entonces, ahondando un poquito más en el tratamiento, nosotros debemos tener claro, cuando vamos a hacer el tratamiento de un paciente, en este caso con una enfermedad de Kiemo, tenemos que tener unas metas. Hay unas metas funcionales y unas metas radiológicas. Usualmente se cumplen más las metas funcionales que las radiológicas, porque es extremadamente raro que un semilunar en un estadio 2, perdón, que en un estadio 3 pase a un estadio 2. Lo más probable es que se quede en el estadio 3 y que posteriormente, de manera inexorable, avance. Es extremadamente raro que un paciente mejore el grado de clasificación. Entonces, cuando hay un colapso antes de la cirugía, en realidad nunca se va a mejorar. Lo que sí va a pasar es que probablemente cuando hay signos de osteoartrosis leve, a pesar del tratamiento, inexorablemente va a avanzar poco a poco. Y cuando no hay osteoartrosis, pero ha habido algunos cambios en la morfología del semilunar, como este no se va a recuperar, este colapso no se recupera, finalmente también terminan apareciendo algunos signos radiológicos de osteoartrosis. Entonces, los estudios y el tratamiento se enfoca un poco más en las metas funcionales, en lograr disminuir el dolor, que es lo más importante, más que en ganar movimiento, pero sí en lograr disminuir el dolor. Cuando disminuye el dolor, mejora la fuerza de agarre y pues obviamente mejora la función del paciente. Aquí hay dos reportes de caso que me parecieron interesantes. El que está acá, en amarillo, ¿cierto? Es un reporte de caso, pero tiene un sesgo muy grande. Lo traigo para mostrar que no todo realmente es tan valioso.
Es un paciente de 24 años de edad con una enfermedad de Kienbock con manejo conservador. Y el seguimiento fue a 4 meses. Esto realmente no es valioso desde el punto de vista de conclusiones. Sin embargo, al otro lado tenemos el reporte de caso de estas 2 radiografías de un paciente diagnosticado en 1945. No había todos los tratamientos que tenemos hoy en día. Y miren el colapso del carpo, perdón, el colapso del semilunar que hay acá. Esta es la historia de un señor que estuvo en la Armada, que después se fue, era ingeniero, es lo que cuentan en el artículo, y que posteriormente consulta por sintomatología del túnel carpiano y se dan cuenta que tiene una restricción para los movimientos que no es compatible con una patología del túnel carpiano simplemente, que había algo más. Toma una radiografía y vale la pena decir que este paciente no tenía dolor, no tenía ningún dolor. Sin embargo, miren los cambios radiológicos tan importantes. Y como es un paciente de la Armada y estos, los gringos son tan juiciosos y todo, y tenían esto guardado, encontraron estos archivos y se dieron cuenta que era un paciente con un Kienbock que había evolucionado de esta manera, no tuvo ningún tratamiento, que hoy en día no es así. Hoy en día el tratamiento conservador realmente no es una elección que tenga mucha acogida, pero este paciente evolucionó de esta manera y nunca tuvo dolor importante, vivió toda su vida. Entonces miren que depende de, hay pacientes que realmente van mucho mejor. Este era el movimiento que tenía este paciente reportado en ese artículo. Entonces, cuando hablamos del tratamiento no quirúrgico, cada vez menos frecuente o cada vez más como un paliativo, mientras alguien se anima a hacerle algo, la férula sola no sirve, la inmovilización sola no sirve, el ultrasonido solo no sirve, el ultrasonido se utiliza en ocasiones con técnicas percutáneas de descompresión y en ocasiones prolonga un poquito más el tiempo antes de pensar en otros tipos de tratamiento, pero incluso se han utilizado también ondas de choque. Alarga un poco más el momento de hacer algún tipo de intervención, pero definitivamente ninguna de estas opciones revasculariza. La enervación, que es un procedimiento quirúrgico que acompaña en muchas ocasiones a otras patologías de la muñeca, es una opción. Yo siempre he pensado que la enervación, aunque es muy buena, ¿cierto? Es un signo o es una muestra de que definitivamente no somos capaces de cambiar el curso de la enfermedad ni de mejorar los síntomas actuando sobre la patología per se, ¿cierto? Porque estamos alrededor haciendo una enervación diciendo que te está doliendo, te quito las vías que conducen estos síntomas, pero la patología obviamente sigue, ¿sí? Sin embargo, cuando uno lee sobre la enervación en los pacientes con Kienbock, encuentra que más o menos en el primer mes se reduce el dolor en el 60% de los pacientes. En el 60%. Y que más o menos hacia los 3 años, ya el 79% no tienen dolor. Hacia los 3 años. Entonces la denervación se convierte en estos casos de Kienbock en una herramienta muy importante para alargar el momento en el que usted hace una cirugía un poco más radical, ¿cierto? Osteotomías, resecciones del semilunar, alargamientos del tapitado que también se promulgan. Entonces, cuando un paciente de estos se denerva, mejora la fuerza, ya no hay dolor, mejora la función y permite que esta persona tenga un reintegro laboral mucho más temprano. Y puede ser, en estos casos de Kienbock, una muy buena opción, ya que las otras alternativas definitivamente no tienen tan buenos resultados en la mejoría del dolor, son técnicas un poco más demandantes y los resultados o los desenlaces no son tan consistentes como los de la denervación. Perdón, acá se me fue un poco. Miren que, por ejemplo, técnicas de descompresión, que realmente son reportes, no hay estudios realmente con un número importante de pacientes, pero son técnicas que proponen con descompresiones percutáneas y con técnicas de revascularización, en este caso con aspirado de médula ósea que se inyecta a ese nivel. Incluso a estos pacientes les colocan un fijador externo para tratar de disminuir la presión sobre el semilunar y permitir que se revascularice. Pero esto realmente pues, no tiene resultados tan significativos como para que sea un tratamiento estándar. Se utilizan con más frecuencia las osteotomías en los pacientes que tienen
ulna neutra o ulna minus. En ellos se puede utilizar la osteotomía y hay una osteotomía que es simple, que es simplemente de acortamiento y de disminución de la inclinación de la superficie del radio, como ven acá. Otra que es un poco más compleja, pero que en realidad tiene mejores resultados que una osteotomía biplanar con acortamiento o cierre de cuña lateral y dorsal, que genera una mejor disminución de la presión. Estas técnicas, entonces, para preservar la forma del semilunar sin vascularizarlo, ¿cierto? También se pueden utilizar injertos óseos esponjosos, plastias con balón o con cemento, poco usadas actualmente, pero son opciones. Es importante tener claro que la osteotomía de acortamiento del radio, cualquiera de estas, ¿cierto?, disminuye la carga, y eso sí está biomecánicamente demostrado, disminuye la carga radiolunada más o menos en un 45%. En pacientes pues que tienen una varianza lunar negativa, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado, los acortamientos no pueden ser excesivos, máximo de 4 milímetros, pero lo recomendado es que sea hasta 2 milímetros, ¿sí? Porque además recuerden que si nosotros hacemos una osteotomía un poco más exagerada, ¿cierto?, más enérgica aquí, y acortamos demasiado el radio, también generamos un conflicto radiolunar distal, porque esta es una anatomía que está acostumbrada a unas posiciones específicas. Entonces, hacer osteotomías de acortamiento mayores de 4, ojalá sean solo de 2, pero mayores de 4 nos va a traer posteriormente conflictos radiolunar distal acá. Definitivamente, algunos artículos reportan que en estadios iniciales, ¿cierto?, se pueden hallar revascularizaciones, pero recuerden, el colapso que tengamos en este semilunar no se va a recuperar. Tenemos también, por ejemplo, la osteotomía del capitado. Esta osteotomía del capitado, por ejemplo, en estadios desde el 1 al 3A, para muñecas, por ejemplo, que tienen una variabilidad lunar neutra o positiva, en las que está contraindicada la osteotomía del radio. Tiene pero muy buenos resultados porque disminuye la presión sobre el semilunar. El problema de estas cirugías dentro del carpo es que, como les decía al principio, cambian la biomecánica. Entonces, en este caso, una osteotomía de capitado puede sobrecargar la escafotrapecio-trapezoidea y la triquetromatal. En ocasiones, entonces, por eso se puede acompañar de una fusión capitoamatal. Pero cuando hacemos una fusión capitoamatal, podemos tener un aumento de la presión radioescafoidea, a este nivel, ¿cierto? Radioescafoidea. Entonces, de nuevo, los huesos del carpo tienen una íntima relación y una armonía biomecánica, que cada vez que uno la mueve, ¿cierto?, altera a los otros y eso trae consecuencias años después con aumentos de la carga en alguno de ellos y posteriormente dolor y artrosis. Entonces, cuando uno dice, bueno, osteotomías no mejoran esto, se hacen en estadios iniciales, pero realmente no hay datos concluyentes. Entonces, lo que hay que hacer con una necrosis avascular es ir al origen de esto y revascularizarlo, ¿cierto? Revascularizar. La revascularización, y esta es una de las técnicas de revascularización, hay varias, está indicada en los grados 2 y 3A, ¿cierto? Cuando hay fractura coronal. Y está contraindicada en 3B y 4. Entonces, ya cuando estamos hablando de 3B y 4, estamos hablando de otro tipo de cirugías. Este es un esquema muy bonito y muy claro, ¿cierto? Si tenemos una fractura coronal, ¿cómo debemos hacerlo? Por el dorso, es un abordaje expedito. Cuando uno habla de técnicas de vascularización, uno enseguida dice, esto es como más complejo, hay que usar lupas. Sí, hay que usar lupas, pero en realidad es muy sencillo cuando uno se pega a la anatomía y logra sacar, por ejemplo, en este caso, un injerto vascularizado con esta rama dorsal. Importante tener en cuenta esto, hay que hacerlo con mucha delicadeza, si se quiere, ¿cierto? Ser muy amigable con los tejidos, máximo 4 milímetros de diámetro, ¿cierto? Y la longitud que puede ser de 20 a 22 o de acuerdo a lo que midamos en el paciente. Esta es la manera en que se hace esta revascularización, que diría uno es realmente lo que le apunta a la etiología de esta lesión. Sin embargo, de nuevo, lo que se ha encontrado es que en estos pacientes la fractura coronal que tiene este paciente puede consolidar, pero la forma del semilunar no se recupera. Entonces, de nuevo, nos vemos enfrentados a que inexorablemente en el tiempo
progresará a algunos cambios artrósicos, unos con más síntomas que otros. Este es un ejemplo de una fractura coronal en este caso y un paciente al que se le hace un injerto para revascularizar y que consolida. Pero miren que la forma del semilunar pues nunca se va a recuperar. Existen otros tipos de manejos de técnicas de artrodesis que tratan de controlar el colapso. Si se está colapsando, que no se colapse más, ya que no lo voy a revascularizar, ¿cierto? Los más comunes entonces son la escafo trapecio trapezoidea y la escafo capital, pero ya dijimos, pueden recargar otras articulaciones. Resección del lunado más alargamiento del capitado. Esta es una técnica menos utilizada, se utilizaba por allá creo que en los 60 o en los 50 y dejó de utilizarse, y entenderemos que una resección del lunado y un alargamiento del capitado que entra a articularse en la fosa lunada del radio altera mucho más la biomecánica, pero bueno, diría yo, tan agresivo este manejo que los tejidos blandos reaccionan de una manera que genera bastante rigidez, entonces disminuye el dolor, ¿cierto? Y usted lo que tiene es un capitado alargado, que es otra opción, ¿cierto? Las artrodesis escafocapitadas, la escafotrapecio trapezoidea, las menos frecuentemente utilizadas, pero que también son opciones, la radioescafolunada o la radiolunada, ¿sí? Pero es difícil utilizar, perdón, una artrodesis en un hueso que ya tiene una necrosis per se, ¿cierto? Tratar de hacer que consolide. Bueno, finalmente entonces, aquí hay un algoritmo un poco complejo, pero si a esto le sumamos la tabla que vimos al principio, en la que observamos los cambios radiológicos y los cambios en la resonancia, podríamos intentar hacer un bosquejo de un esquema de tratamiento, ¿sí? Pero recordemos que todo esto tiene en cuenta los hallazgos imagenológicos. Y lo más importante en realidad es qué siente el paciente. ¿Qué está sintiendo? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus limitantes? Y si realmente se justifica o no hacer cualquiera de estos tratamientos, grande o pequeño. Entonces, en resumen, acá tenemos que para este Leishman 1, con necrosis reciente o con necrosis tardía, ¿cierto? Uno podría tener esto que suena muy radical, muy hostil, ¿cierto? Una fijación externa con distracción mientras revasculariza, aunque aquí también caben las descompresiones percutáneas con infiltrado de médula ósea, ¿sí? Hablando entonces de que el tratamiento médico ya pasó y cumplió su función y que este paciente pues sigue con dolor y hay que hacer algún tipo de intervención quirúrgica. Un Leishman 2 o un Weinberg 0-1 con una varianza ulnar, hay que mirar la varianza ulnar para poder definir si el paciente requiere una osteotomía de acortamiento o si lo que requiere es una osteotomía de cuña del radio o osteotomía del capitado con una revascularización. Y de acuerdo entonces al grado de compromiso, uno va avanzando en los tratamientos y puede llegar hasta la artrodesis parcial o la artrodesis total o artroplastia. En estos dos casos uno podría hacer también una carpectomía. Como ven entonces, los tratamientos son realmente muchas las posibilidades. Eso quiere decir que no tenemos todavía la respuesta. Y estos pacientes, mal que bien, siguen con algunos síntomas, ¿sí? Los que menos síntomas presentan son aquellos a los que se les suma una denervación. Y yo creo que casi que por regla, muchos cirujanos de mano hacen denervación en estos pacientes, independiente del tratamiento que utilicen, si es una osteotomía de acortamiento, una osteotomía del capitado, si es una artrodesis parcial o una artrodesis total, o incluso como caso único. Claro que yo creo que realmente pocos utilizan la denervación como procedimiento único porque puede ser considerado como muy radical en estadios iniciales, pero además insuficiente en estadios más avanzados. Entonces, para recordar, ¿cierto? Siempre que haya una clínica sospechosa, lo más importante ante esa clínica sospechosa son las radiografías convencionales. Usted puede encontrar una radiografía normal, entonces hay que ir a la resonancia. Si la clínica es muy sospechosa, puede encontrar esclerosis sin colapso, entonces desde el punto de vista diagnóstico, tomografía que evalúa la morfología ósea y se hace una clasificación de Leishman. Cuando hay colapso, hay que mirar cómo está la fila proximal, si es Leishman 3A, 3B o 3C, ¿cierto? Mirar la resonancia y acordarnos del cuadro aquel que habla de la viabilidad, ¿cierto?
de la viabilidad para poder establecer el tratamiento, si es un grado viable o no, saber qué le podemos hacer. Por ejemplo, si usted tiene un semilunar que no es viable y el paciente pues no quiere una cirugía muy radical y usted piensa que no va a beneficiarse con un tipo de artrodesis, una denervación podría ser una muy buena opción en este paciente, al menos de manera transitoria para los siguientes 3 o 4 años, y lo reintegraría laboralmente muy rápido. El ArthroTac, que evalúa el cartílago, recuérdenlo, y la morfología, ¿sí? Y cuando hay artrosis, pues en realidad, si uno tiene una artrosis importante, una artrosis radioescafoulnar, en realidad uno no necesita más imágenes para hacer un diagnóstico cuando tenemos una radiografía simple y estos hallazgos. Entonces, hay mucho camino en realidad por andar, ¿cierto? Esto tiene más de 110 años de haberse descrito, 110 años, perdón, de haberse descrito. Todavía hay mucho por andar y como ustedes pueden ver, hay más opciones para tratar las secuelas realmente porque, repito, cuando hay un colapso, y es cuando usualmente capturamos a los pacientes, cuando hay colapso ya no se puede recuperar la forma del semilunar. Entonces hay más formas para tratar de manera definitiva las secuelas que para mantener o controlar la misma enfermedad. Muchas gracias.